y ya mismo vamos a saludar al vocero del Hospital Sanco en momentos en que lo que venimos hablando, por lo menos en los últimos días, en la última semana, con el doctor, parece replicarse a nivel también internacional. Venimos hablando de un amesetamiento e incluso hasta una perceptible baja en los casos de contagio, pero esto no solamente ocurre aquí. La propia Organización Mundial de la Salud ha destacado en las últimas horas que precisamente a nivel mundial también está ocurriendo lo mismo. Bueno, hablamos ya mismo con el doctor Juan José Mendoza. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente lo que vos decís parecería una tendencia levemente en baja, pero lo interesante es que en nuestra zona mantenemos número de casos positivos. Ayer tuvimos 5 casos positivos en nuestra ciudad, con 4 altas. En el departamento tuvimos un total de 6 positivos, con 2 en Empalme, 1 en JB Molina, 1 en Máximo Paz, Pavón Arriba, un paciente positivo y Santa Teresa, un paciente positivo. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, Alvear 3, Arroyo Seco 4, General Lago 1, un total de 8 casos positivos, lo cual hace que sumando las 3 estadísticas tengamos un total de 19 casos. Y esto se refleja también en el número de casos internados, tanto en el hospital como en el efector privado Sanatorio Rivadavia. En nuestro hospital tenemos en la unidad de terapia intensiva 3 pacientes internados, 2 que están en asistencia respiratoria mecánica y un paciente que está con asistencia de oxígeno por máscara. Y tenemos en el sanatorio 2 pacientes internados, 1 en piso y 1 en la unidad de terapia intensiva. Así que en total tenemos 7 pacientes entre los 2 efectores, lo cual es un número que nos permite visualizar un panorama de cierta tranquilidad. Lo interesante para mí dentro de ir viendo estos días y sacando algunos cálculos es que el interior del país empezó a descender y ya no es el 50% de los casos como lo tuvo hasta hace un tiempo atrás. Ayer, por ejemplo, nuestro país en general tuvo 6.614 casos, 9.695 casos, de los cuales el 58%, o sea, 5.513 corresponden a Buenos Aires y Cava. Dentro, y el interior solamente corresponde el 42%. Es decir, me confundí con las 2 estadísticas del día anterior porque de 6.614, que fue el primero, aumentó ayer a 9.600, pero aumentó más a expensas de Buenos Aires y de Buenos Aires que no del interior del país. Es lo que yo veo. Buenos Aires al día primero tenía 2.566, ayer tuvo 4.243 y Buenos Aires de 868, el primero, aumentó ayer a 1.270. ¿Por qué esto? Yo lo veo porque lamentablemente es el gran movimiento que tiene Buenos Aires provincia, Buenos Aires capital, donde tiene un gran movimiento de regresos vacacionales y coincide todo con el cierre de la quincena de enero y mucha gente quizás puede haber venido contagiado de la costa. Y esto hay algo que tener en cuenta que yo veo que en Buenos Aires cuando ingresan los hisópanos le hacen test rápido, lo cual es bueno para poder contener esta pandemia. Cosa que no veo que se haga en el interior del país. A todo aquel que venga de vacaciones no se le exige un hisopado y ni se le pide que haga una cuarentena. Solamente veo que hay determinado número de gente que por responsabilidad y prudencia lo hace espontáneamente, pero en el interior no tenemos normativas como sí hay en Buenos Aires. Y un dato estadístico interesante también, doctor, que mencionaban el otro día, al menos en medios capitalinos, tiene que ver con que el 70%, si mal no recuerdo, de los contagiados que regresaron de vacaciones son menores de 40 años. Así es, así es. El grupo etario está repartido de los 18 años en adelante hasta menores de 40, la mayor incidencia, y lo cual, hablando con gente que ha estado en algún lugar vacacional, me ha dicho que 0 uso de barbijo, 0 uso de distanciamiento social en muchos lugares, que no cumplen los protocolos correspondientes, y eso motiva, y volvemos a insistir, tengamos en cuenta que está la probabilidad de un alto porcentaje de gente que es asintomática y eso contagia. Y además el periodo de incubación.
periodo de incubación de la enfermedad es muy variable. La enfermedad puede tener hasta 5 días de incubación, o sea, la manifestación clara de los síntomas puede estar al cabo de 10 días de comienzo de la enfermedad y que el paciente no se ha dado cuenta. O sea, que puede estar 10 días hasta que se da cuenta que está enfermo y que estuvo a lo mejor sin protocolos contagiando a otras personas. Doctor, lo saco un poco de ese tema puntual, vamos a volver a hablar de las vacunas porque en la mañana de hoy también se conoció algunas declaraciones de la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, mencionando que en general consideran como satisfactoria la campaña de vacunación aquí en Santa Fe, pero dio unos números que en principio parecen preocupantes porque, bueno, mencionó que llegaron 24.300 dosis para vacunas en total a Santa Fe, para vacunar un total de 70.000 trabajadores de la salud. Por lo tanto, todavía dista muchísimo de poder cumplirse con el programa que se había planteado, vacunar primero a todos los vinculados a la salud y después seguir con los demás grupos. Ustedes que estaban ya organizando aquí en Villa Constitución cómo se iba a desarrollar la campaña de vacunación, ¿cómo están trabajando ahora? Esto se ha alterado por completo, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, organizando, estamos terminando lo que se llama un censo poblacional para saber exactamente qué cantidad de gente tenemos que vacunar en las distintas etapas que está prevista la vacunación, pero indudablemente no podemos prever nada si no sabemos cuál va a ser la disponibilidad de vacunas. Una vez que tengamos disponibilidad de vacunas, habiendo terminado todo el personal de salud, y que están en primera línea y los que siguen después. Entonces ahí veremos cómo va a ser la estrategia, si lo haremos en qué vacunatorios hospitalarios, en vacunatorios que montaremos en algunas escuelas, eventualmente en clubes, en espacios abiertos, pero todo depende el número de dosis. Y lo llamativo que lo que bien decís vos, Ariel, lo poco que se ha vacunado en la provincia, a nivel país solamente se lleva vacunado el 0,8%. O sea, no llegamos al 1% de vacunados. Entonces, por ahí en un primer momento yo vi que el gobierno decía, somos de los primeros que más vacunas tenemos. Pero porque recién empezaba en el mundo y estamos en el puesto 10º, parecía que eso era un logro. Y ahora estamos en el puesto 25 de vacunación. No vamos a ir más atrás porque si no tenemos vacunas, nunca vamos a poder recuperar este tiempo que se va perdiendo. Lamentablemente eso es así. Yo, por ejemplo, veo que no hay opción de vacuna en el país y hoy leo una noticia, no sé si será real, que hay elecciones en Ecuador y el candidato que lleva uno de los ex presidentes, que es Correa, dice que el presidente argentino le había prometido 4.400.000 dosis de vacuna para Ecuador. A ver, digo yo, ¿qué prometemos si no tenemos para nosotros? Eso es lo que me llama la atención a mí cuando se publican determinadas cosas o se pretende vacunar a gente que no está incluida dentro de lo que está hecha la estratificación de vacunas y no es así, no es así, hay que vacunar ordenadamente, ser respetuoso de la vacuna, de los procederes, porque si no la gente descree de la seriedad que tenemos todos los efectores de salud, independientemente del gobierno nacional, provincial, municipal. Sí, la semana pasada, de las 240.000 dosis que llegaron, 20.000 iban destinadas a Bolivia. No sé si es que se aprovechó justamente el mismo vuelo de aerolíneas argentinas para hacer el traslado de la vacuna del país vecino, pero bueno, parte de esas vacunas que llegaron a Argentina después fueron hacia Bolivia. El tema que yo veo, doctor, y me preocupa es que precisamente se ha también lanzado como fecha inamovible de comienzo del ciclo lectivo el 15 de marzo, en parte presencial. Los docentes han planteado que si no son vacunados no van a concurrir a las clases o no van a concurrir a dar clases en forma presencial. Y al ritmo que vamos, para el 15 de marzo va a ser imposible que los docentes estén vacunados. Tal cual, Ariel. Yo particularmente, es una opinión muy particular, no quiero entrar a polemizar con autoridades escolares ni con los docentes, pero sí yo creo que una premisa fundamental es al menos que estén vacunados los docentes. Eso le da una seguridad para poder ir a las clases y también una seguridad para los papás.
y los niños. Además, es muy difícil porque la gente viene, ya va a ser un año, dentro de poco tiempo que estamos en pandemia, la gente ha pasado con todos los temores, la gente accede a la información que damos diariamente nosotros de estadística, cómo crecen los casos, cómo terminan. Damos información que hay gente que termina en terapia, que termina falleciendo, y el docente o cualquier persona que no tenga vacuna dice, puedo tener esa probabilidad de terminar de esa manera. Entonces yo entiendo que puede haber, y no es algo paranoico, es una realidad, es la gente que tenga temores, y es muy lógico. Yo particularmente creo que si hubiese venido la vacuna, como decían, para enero, ahí sí podríamos hablar con más certeza y decir, bueno, comencemos las clases, estamos así. Lo mismo nos pasa a los médicos que estamos con determinada edad y alguna patología de base que podemos tener, que podría ser de riesgo, y que aún todavía no estamos vacunados. Estamos esperando ansiosamente la vacuna para poder volver a nuestro trabajo, dar la atención, verla cara a cara con nuestros pacientes. Pero sin vacuna es muy riesgoso porque uno no sabe de qué manera se va a comportar el coronavirus en uno y para qué lado termina la enfermedad. O sea que hay que ser muy respetuoso. Bueno, doctor, como siempre, muy ilustrativo en su charla. Invito nuevamente para estar en contacto mañana, seguir hablando porque esta situación de la pandemia nos da día a día, hora a hora, en realidad, el motivo para la charla, para el análisis. Como siempre, muy agradecido por su tiempo. No, un placer, Ariel, y yo le vuelvo a insistir a la gente. Los números nos muestran que vamos bajando en el interior del país y también en nuestra ciudad. Ajustemos más los cuidados, seamos prudentes, que eso nos va a llevar por un buen camino hasta que nos lleguen las vacunas.